Primera parte. American 329, traffic 7 mile final, 737, runway 27, position hold. Position hold 27, American 329. ¿Qué hace que un aeropuerto sea peligroso? Un aeropuerto puede reunir varios factores de riesgo. Lo primero es la pista. ¿Tiene longitud suficiente? Si la pista es demasiado corta, habrá problemas. Luego están los factores que afectan a la aproximación. ¿Hay montañas cerca? Puedes sufrir fuertes vientos causados por una turbulencia en la cima de las montañas y cambios en la dirección del viento durante la aproximación. Y cuando estas situaciones no se manejan adecuadamente, el resultado puede ser catastrófico. Después de tomar tierra empezó a frenar con fuerza. Era como descender por una montaña rusa. En las montañas, si subes a 3.000 metros, pierdes el 30% de la potencia y el aparato no responde. He perdido varios amigos así. No lo lograron. El aparato inició la aproximación final, pero descendió demasiado. De repente solo vimos llamas. Solo hubo un superviviente, el piloto, y gritaba de dolor. Los tripulantes no siguieron el procedimiento de descenso establecido por la topografía del terreno y se estrellaron contra el suelo. El número de vuelos es ahora más alto que nunca, lo que provoca congestiones del tráfico aéreo. Aunque parte de la navegación está automatizada, los pilotos deben estar alerta. ¿Cuál es la ruta de escape? ¿Cómo es el terreno? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tal hablan inglés? Son cuestiones que hay que considerar en las reuniones previas para establecer cuál será el plan de emergencia si se produce algún imprevisto. En el extremo del sur de California se encuentra nuestro 10º aeropuerto más peligroso, el Limber Field de San Diego. San Diego ilustra a la perfección el principio de la congestión de tráfico aéreo. El cielo sobre la ciudad siempre está lleno de aviones. En los momentos de mayor densidad hay 55 vuelos que despegan y aterrizan cada hora. Su calificación no se debe solo al volumen del tráfico, sino también a su proximidad al centro de la ciudad. Pero la situación se complica aún más porque el aeropuerto de San Diego tiene solamente una pista. Es el aeropuerto comercial de una sola pista más utilizado del país. Es extraordinario porque no es como un aeropuerto internacional, es un aeropuerto regional. Gestionamos un total de 550 vuelos al día, combinando salidas y llegadas, es decir, unas 225 salidas y 225 llegadas. El hecho es que en cualquier extremo de la pista, desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, siempre tendrás un avión a la vista. El espacio aéreo de Limber está utilizado a su máxima capacidad, lo que crea un movimiento constante en el aire y en la tierra. Los vuelos requieren múltiples direcciones, pero todos han de compartir la misma franja de pista. Los controladores aéreos tienen que atender al seguimiento de lo que ven, anticipar dónde van las llegadas y también cuándo se producen las salidas. Esta complicada coreografía no ha estado exenta de tragedia. En septiembre de 1978,
El vuelo PSA 182, que había despegado de Sacramento, se aproximaba a Lindbergh Field. El avión llevaba a bordo 128 pasajeros y 7 tripulantes. El avión colisionó sobre North Park con una avioneta Cessna tripulada por un piloto en prácticas. Me encontraba en la terraza de mi apartamento tomando café con un amigo y de pronto las ventanas temblaron como en un terremoto. Entonces vi el avión. Iba dejando una estela de llamas y salía humo del ala. Después se hizo un gran silencio. Un piloto que hacía prácticas en una avioneta irrumpió en la trayectoria del reactor, provocando la colisión de ambos aparatos. La onda de la explosión, el humo y las llamas comenzaron a extenderse por el aire. La escena era de una desolación completa. Era una visión que apenas puede ser imaginada. Cada árbol tenía pedazos de cuerpos. Me conecté a la radio, miré a mi alrededor e intenté describirlo, pero no podía hacerlo de golpe. Lo que dije fue, veo signos de víctimas mortales a mi alrededor. Era una frase piadosa. Fue lo único que conseguí decir. Todas las personas que viajaban en el reactor, más los 2 ocupantes de la avioneta y otras 7 personas en tierra, murieron en la colisión. En total, 144 personas perdieron la vida aquella mañana de septiembre. Pero la ciudad de San Diego ya tenía una conexión profunda con el desastre. La Pacific Southwest Airlines tenía su base en Lindbergh. No habíamos tenido ningún accidente hasta entonces, así que fue muy traumático. Nunca había ocurrido un incidente similar en San Diego. Es el peor accidente aéreo de la historia de California y hasta entonces el peor accidente aéreo de Estados Unidos. El accidente del vuelo PSA 182 atrajo la atención sobre el espacio aéreo tan congestionado de San Diego. Es un enfoque dramático, pero los procedimientos provocaron la colisión. Un pequeño aparato operaba en una zona donde hoy no se le permitiría operar. Y volaba con un piloto en prácticas encapuchado. Cuando un piloto hace prácticas, a menudo vuela encapuchado. Lo llamamos así porque el entrenamiento original se realizaba con una capucha blanca que cubría la cabeza. Eso dificulta tu vista del parabrisas y solo ves la instrumentación del aparato. Lo que ocurrió con el vuelo 182 es lo que llamamos TCA, área de control de la terminal. El hecho de que un pequeño avión cruzara la línea de aproximación es algo que ya no ocurre en ningún aeropuerto. Este cambio importante ocurrió a raíz de aquel accidente. Pero las medidas de seguridad llegaron demasiado tarde para los pasajeros y tripulantes del vuelo. Tardamos mucho tiempo en superar aquel incidente. Creo que no lo hemos superado del todo. Esto ocurrió en San Diego y nos conmocionó personalmente. Era nuestra línea aérea, la PSA. La compañía Pacific Southwest Airlines nunca consiguió recuperarse por completo y fue absorbida por US Air en 1988. San Diego tiene una rica historia de aviación. Fue el hogar de Charles Lindbergh y de su Spirit of St. Louis en la década de los 20. El vuelo de Lindbergh a París en 1927 salió de aquí, de San Diego. El aeroplano fue construido en una pequeña fábrica muy cercana a lo que hoy es el Lindbergh Field. En 1928, en plena euforia tras el vuelo, los representantes de la ciudad pusieron en marcha la creación de un aeropuerto. En los 80 años transcurridos desde el vuelo de Lindbergh, la ciudad ha ido creciendo alrededor del aeropuerto.
Esto ha creado una serie de estructuras que los pilotos deben sortear cuando sobrevuelan la ciudad. El problema del aeropuerto de San Diego no es tanto la orografía montañosa como la comunidad que lo rodea. No solo es el terreno, la niebla, la aproximación o la elevada densidad del tráfico aéreo. Estás cerca de los edificios, tal vez más cerca que otros aeropuertos, pero cumple todas las normativas de distancia respecto a edificios y obstáculos. La pista de San Diego es relativamente corta para el tamaño del aeropuerto, y debido a su orografía, tu altitud es superior a la habitual cuando comienza la aproximación. Es una aproximación de baja precisión, y evidentemente no puedes descender como un helicóptero, desciendes en ángulo. Este aeropuerto supone un pequeño reto. Lo más peligroso de la aproximación no es la proximidad de los rascacielos, es el aparcamiento de 30 metros de altura, situado a solo 180 metros del final de la pista. Lo peor de San Diego es su aparcamiento. El aparcamiento en la aproximación a San Diego es una de esas obstrucciones que no te planteas. Si tienes que construir un edificio cerca de un aeropuerto, el último sitio donde lo harías es frente a la pista. Pero ahí es donde fue levantada esa estructura. Supone un pequeño reto, pero no mayor que el de ciertas topografías. Tienes que descender como si fuera una montaña más. En parte por ese motivo tenemos un umbral desplazado al final de la pista. Los primeros 550 metros de la pista no son utilizables, pero queda pista suficiente por delante. El Limber forma parte del propio tejido de esta ciudad. En 2006, los habitantes de San Diego votaron en contra de la construcción de otro aeropuerto, de modo que la pista del Limber sigue estando muy concurrida. Pero los aeropuertos más peligrosos del mundo no están limitados a centros urbanos o a altos pasos de montaña. Algunos existen en entornos idílicos. El número 9 de nuestra lista se encuentra en la isla portuguesa de Madeira. El aeropuerto Funchal es extremo debido a su situación. Está cortado en la ladera de una montaña y su pista se extiende sobre el océano. Hace muchos años, yo iba de copiloto de un capitán que se mostró muy nervioso cuando nos aproximábamos a Madeira. Le temblaban las manos sobre los mandos del aparato, lo que no inspiraba mucha confianza. De hecho, tuvimos que repetir la aproximación. Con las montañas situadas junto a la orilla, los cambios de viento pueden ser devastadores. En Madeira hay vientos que soplan desde ambos extremos de la pista, pero en direcciones distintas. Así que puedes tener cambios de viento muy repentinos y dramáticos cuando estás a punto de tocar tierra. Madeira estaba limitada por el terreno y por lo que se podía construir. Es un aeropuerto costero junto a una montaña. Así que hay vientos de tierra a mar, de mar a tierra, vientos que bajan por la ladera, turbulencias y aves marinas. Las colisiones con aves no están limitadas a Madeira, pero constituyen un problema que la tecnología y la ingeniería no han conseguido eliminar por completo. Si los pájaros son absorbidos por la turbina, pueden provocar graves daños o incluso la parada del motor. La colisión más famosa con un pájaro fue la del vuelo de US Air que terminó en el río Hudson.
Desde el milagro del Hudson, muchas personas se preguntan por las colisiones con pájaros. Los aeropuertos utilizan muchas técnicas distintas, incluyendo generadores de ruidos, la contratación de cetreros o incluso el disparo de ruidosas salvas. Aves, climatología y relieve se reúnen aquí, pero el desafío final que presenta Madeira es la propia pista. Mide solo 1.500 metros de longitud. En 1977, el vuelo 727 de Air Portugal con 164 pasajeros rebasó la pista de aterrizaje. 131 de las personas que iban a bordo murieron aquel día. La pista fue ampliada a 2.700 metros, pero para ello hubo que extenderla sobre el océano, lo que significa que se apoya sobre pilares de hormigón. Ambos extremos reposan sobre pilares, así que aunque la pista es adecuada, sabes que rebasarla podría ser peligroso. Hay por delante una caída de 20 metros. El vuelo sobre zonas montañosas puede ser el reto más difícil para un piloto. Las corrientes ascendentes, la pérdida de propulsión y sobre todo las condiciones atmosféricas se reúnen a veces con consecuencias mortales. A 4.300 metros de altura, las montañas rocosas combinan muchos de estos retos. El aeropuerto más extremo de las rocosas se encuentra en la población turística de Vail. El aeropuerto Eagle County ocupa el 8º lugar en nuestra lista. Al sobrevolar montañas, hay que conocer los riesgos de la topografía. Debemos tener respeto por las condiciones atmosféricas y el terreno. Cambia continuamente. El clima, la nieve, la visibilidad. Esto produce cierta tensión y nos mantiene constantemente en alerta. Vail es uno de los aeropuertos más difíciles de Estados Unidos y de todo el hemisferio norte. Hay muchas turbulencias del viento y una gran altitud que disminuye el rendimiento del aparato. No es como sobrevolar las praderas. La altitud afecta al aparato. Por cada 300 metros que asciendes, pierdes un 3% del rendimiento del motor. Así que si asciendes 3.000 metros, pierdes el 30% de la potencia y el aparato no responde. A medida que ganas altura, la atmósfera se hace más fina y menos densa. Un avión utiliza las moléculas de aire para crear fuerza de ascenso y también para crear la energía que permite el desplazamiento. Para compensar la pérdida de potencia, hay que incrementar la velocidad. Si tu velocidad es mayor, cubrirás más pista cuando aterrices. Y en la salida, el aparato necesita más pista para el despegue, así que hay que aumentar la velocidad. Ese es uno de los retos a los que te enfrentas. La aproximación en sí misma también presenta sus riesgos. Una de las características de Vail es que se encuentra en un valle. Eso limita los movimientos laterales. Y las montañas rocosas tienen 2.500 o 3.500 metros de altitud, así que tienes que sobrevolar la montaña y descender hacia el aeropuerto. Pero además, durante gran parte del año las condiciones atmosféricas no son favorables, y hay niebla y cosas así. Son muchas las limitaciones. Las condiciones atmosféricas pueden constituir un reto cuando, al comienzo de la aproximación, te dicen que son perfectas y a medio camino te encuentras con una tormenta de nieve que disminuye la visibilidad. Eso te obliga a dar la vuelta y volver a intentarlo.
El valle puede ser extremadamente difícil para pilotos novatos, en ocasiones con consecuencias trágicas. La gente no respeta la altitud. Y si alguien viene desde las praderas e intenta sobrevolar un cañón o salir de un valle, muchas veces no lo consigue. He perdido varios amigos de esa manera. No lo consiguieron y se estrellaron. Tienes que tener cuidado. Y tienes que respetar las condiciones atmosféricas. Pueden cambiar rápidamente. Recientemente se ha ampliado la pista, que ha pasado de 2.400 a 2.700 metros de longitud. Pero el despegue sigue siendo complicado. El Eagle exige mucha precisión. Requiere que el capitán se entrene con el aeropuerto cada 18 meses y requiere una cuidadosa asistencia del copiloto en el despegue y en el aterrizaje. La salida sigue una ruta muy precisa a través de una zona llamada Cottonwood Pass, que ofrece una zona más despejada para los aviones comerciales. Se necesitan maniobras muy precisas, desde el despegue hasta que ganas altitud, y puedes llegar a la altura de crucero. Si intentas salir atravesando las montañas, tendrás problemas. La topografía es el mayor problema de este aeropuerto y requiere que los pilotos estén concentrados. La salida del Eagle es complicada, sobre todo hacia el oeste. Tienes que maniobrar rápido para seguir el paso Cottonwood. A 120 metros giramos a la izquierda, lo que nos permite volar por un valle y evitar la parte del terreno más elevada. Así, si en el peor de los casos perdieras un motor en el despegue, todavía mantendrías la ruta despejada de obstáculos a lo largo del valle. Podrías ocuparte de la emergencia y regresar o aterrizar en otro aeropuerto. Aquí, la topografía, los gradientes inclinados sobre los que hay que aterrizar y la posible climatología adversa hacen que estemos más atentos al aparato y a lo que ocurre alrededor. En otros aeropuertos estamos más relajados. Los aeropuertos más peligrosos son todos diferentes y presentan múltiples problemas. El 10º, 9º y 8º puestos acabaron en nuestra lista por la densidad de tráfico. Es el aeropuerto comercial de una sola pista más utilizado del país. Por su situación, el aeropuerto más peligroso que he conocido es el de Madeira. Y por su altitud. Vail es uno de los aeropuertos más difíciles de Estados Unidos y del hemisferio norte. El número 7 está aquí por su diseño. En lo alto de los Alpes franceses se encuentra el aeropuerto Courchevel. Figura en nuestra lista debido a su pista peligrosamente corta y con forma de montaña rusa. La pista de Courchevel es como un salto de esquí. Es ondulada como una montaña rusa. Está a 2.000 metros de altitud. La pista mide 500 metros y su pendiente es absolutamente increíble. Tiene 18 grados y medio y un solo sentido de uso. Esta gran pendiente es fruto de la necesidad. La pista fue construida en 1961 con el propósito de servir a los turistas que llegaban a esta población aislada. Al no haber una zona llana en muchos kilómetros, los diseñadores excavaron la pista sobre la ladera de la montaña y crearon un trayecto extremo para unos pocos privilegiados. Tienes que aterrizar sobre una pendiente ascendente muy pronunciada.
Una vez que has calculado la aproximación, uno de los problemas que puedes encontrarte es que si no calibras bien tu ángulo de descenso, puedes acabar metiendo el morro del aparato en la pendiente que viene a recibirte. El aeropuerto Kai Tak de Hong Kong ocupa el lugar número 6 de nuestra lista de aeropuertos más peligrosos. Es un aeropuerto único, y los pilotos todavía hablan de las dificultades inherentes a la navegación en esa pista. No había otra aproximación en el mundo entero que tuviera las características de Kai Tak. Kai Tak exigía un aterrizaje visual. Los pilotos tenían que identificar un punto sobre el terreno que marcaba la aproximación. Si aterrizabas desde el mar, ibas hacia las montañas. Si aterrizabas desde las montañas, debías superarlas para descender. Tenías que descender en paralelo y luego realizar un giro. Se pensó en ayudar a los pilotos a la hora de realizar esta maniobra, cuando la visibilidad era deficiente. De modo que construyeron un gran punto de referencia que marcase dónde había que iniciar el giro. Se levantó un gran espacio plano en la montaña que marcaba la aproximación que debían realizar los pilotos y se pintó con cuadros blancos y rojos. Si podías ver el tablero de ajedrez, significaba que tenías visibilidad suficiente para iniciar el giro y aterrizar. Si no lo veías, tenías que dar la vuelta y volver a intentarlo. Sigues los faros indicadores. Al llegar a 120 metros, giras y aparece la pista. Otros problemas de Kai Tak incluían la ausencia de una zona para abortar el aterrizaje. Según la mayoría de las compañías aéreas, a 150 metros termina la posibilidad de abortar la aproximación y dar la vuelta. Pero en Kai Tak ni siquiera puedes nivelar las alas hasta que estás a solo 390 metros. Y como resultado, Hong Kong ha visto aterrizajes espectaculares. Estos desafíos provocaron 14 incidentes durante el tiempo en que Kai Tak estuvo operativo. Uno de los más famosos ocurrió en 1993, cuando un vuelo que aterrizaba resbaló por la pista y llegó a las aguas poco profundas de la bahía de Hong Kong. No hubo víctimas, pero sirvió para recordar una vez más los riesgos de este aeropuerto. Este aeropuerto de una sola pista era el tercero más activo del mundo en cuanto a tráfico aéreo, y su capacidad había sido sobrepasada con creces. Por fin, en 1998, la ciudad inauguró un nuevo aeropuerto, Chek Lap Chok. La combinación de toda la tecnología y las mejoras del nuevo aeropuerto lo convierten en un modelo para otros muchos aeropuertos. Pero incluso con toda la seguridad y los mecanismos de detección de cambios de viento, echo de menos volar a Kai Tak. Los aeropuertos más peligrosos del mundo han llegado hasta nuestra lista por distintas razones. Congestión aérea, proximidad a centros urbanos. Es el peor accidente aéreo de la historia de California y hasta entonces el peor accidente aéreo de Estados Unidos. Errores de diseño. Aunque la pista es adecuada, rebasarla puede resultar muy peligroso. Tienes por delante una caída de 20 metros. Y aproximaciones difíciles que requieren pautas visuales. Si podías ver el tablero de ajedrez, tenías visibilidad suficiente para iniciar el giro. Si no lo veías, tenías que dar la vuelta y volver a intentarlo.
Solo un aeropuerto de nuestra lista reúne la mayoría de estas características. Es el número 5, el aeropuerto de Gibraltar. Situado en el extremo sur de España, el Peñón de Gibraltar guarda la entrada al mar Mediterráneo. Y es la localización de Gibraltar lo que hace peligroso a este aeropuerto. El aeropuerto de Gibraltar reúne unas condiciones peculiares. El mar se extiende a ambos lados. Los barcos son un problema. Las adversas condiciones meteorológicas. El viento supone un riesgo. Hay edificios altos en la zona. También hay un complejo deportivo situado justo a continuación de la pista. Gibraltar es único porque es un gran peñón asentado sobre un pequeño promontorio en el extremo de España, pero no es territorio español, sino británico. Los soldados británicos y holandeses lo conquistaron en 1704. Eso es una fuente de constante irritación para España, pero naturalmente es enormemente importante para Gran Bretaña. El control de Gibraltar ha estado en litigio entre los dos países durante siglos. Como resultado, los españoles solo han autorizado recientemente el paso de los vuelos por su espacio aéreo. El aeropuerto de Gibraltar trajo un problema de control del espacio aéreo y los gobernantes de España han utilizado esta circunstancia para intentar librarse de los británicos. El sector del espacio aéreo situado al final de la pista les pertenece. Esto supone un problema para los pilotos. El problema es que el espacio aéreo español está justo al lado de la zona de aterrizaje. Si no fuera por esa parte de espacio aéreo, tendríamos una aproximación directa desde el mar, sin ningún obstáculo por un lado y por el otro. Tienes que realizar un brusco giro de 90 grados para evitar el espacio aéreo español. Esto no supone un reto muy difícil, pero es una aproximación más exigente de la que podría esperarse de un aeropuerto internacional. Pero el mayor problema son los sistemas anticiclónicos que se forman sobre la península ibérica. El aeropuerto de Gibraltar presenta un régimen de vientos muy especial. Está el famoso viento húmedo llamado levante, de componente este, que sopla desde el Mediterráneo hacia el Atlántico. Cuando llega al peñón de Gibraltar crea una gran nube en forma de lágrima. Casi parece como si emanara humo de la cima del peñón, y esta nube se cierne sobre la población de Gibraltar. Eso en sí mismo no es un problema para la aviación. Lo que causa el problema es el viento de componente suroeste. La turbulencia sobre el peñón crea una fuerte corriente descendente, a unos 90 metros de altitud en la aproximación a tierra. Si hay viento cruzado en la pista, pasa por encima del peñón y, en su descenso, crea una desagradable turbulencia. Pero además da la vuelta por la base, de modo que también tienes viento de cola cuando aterrizas, y eso te hace perder flotación. Y si empiezas a descender, tienes que abrir al máximo el acelerador y estar muy atento a la aproximación. Entonces, justo cuando haces descender el aparato y crees que ya tienes todo bajo control, la turbulencia de la cima te atrapa e intenta empujarte de lado. Así que tus maniobras deben ir cambiando continuamente. No se puede simular eso, es simplemente imposible. Puedes preparar mentalmente a la gente, pero tienes que estar allí para descubrir cómo es realmente.
El rasgo más característico de Gibraltar desafía la lógica. Pero lo más increíble es que una carretera de 4 carriles atraviesa el aeropuerto. Cada vez que un aparato desciende, se baja la barrera. El tráfico se detiene y la congestión llega rápidamente hasta la población. Hay muchos atascos, sobre todo cuando los militares están de maniobras en Gibraltar. La barrera puede estar cerrada durante más de media hora. Una carretera con tanto tráfico en la pista de un aeropuerto supone un problema. Esta es la barrera del aeropuerto, que está bajada para que aterricen o despeguen los aviones. Tarda unos 10 minutos en levantarse y luego el tráfico recupera la normalidad. Ahora vamos a pasar bajo la barrera que acaba de abrirse. Como pueden ver, hay semáforos. La barrera es controlada desde la torre y esta es la pista. La carretera cruza la pista. Esta pista tiene una longitud de 1800 metros. Evidentemente a los turistas les resulta muy extraño tener que cruzar una pista. Teníamos un problema con los peatones que cruzaban la pista y se detenían en medio para sacar fotos a la familia, al peñón, a los aviones. Creen que la pista es un gran aparcamiento o algo así, y no se dan cuenta de que la torre de control de la terminal aérea está ahí mismo. Entonces oyen una voz que procede de la torre. Les dice que sigan adelante y que no pueden detenerse en la pista. Las condiciones atmosféricas, la complicada ruta de aproximación y el tráfico constante que atraviesa la pista conceden a Gibraltar un puesto relevante en nuestra lista. Algunos de los aeropuertos más peligrosos del mundo se encuentran rodeados de montañas. Otros están en medio de grandes ciudades. Y algunos presentan diseños sorprendentes. Tal vez lo más increíble es que una carretera de 4 carriles atraviesa el aeropuerto. Pero todos estos aeropuertos tan complicados comparten una característica: una topografía peligrosa. Requiere que el capitán tenga experiencia con ese aeropuerto y requiere la asistencia del copiloto en el despegue y en el aterrizaje. El cuarto aeropuerto más peligroso nos lleva hasta una playa exótica. Es el aeropuerto Princesa Juliana en San Martín. La isla de San Martín se encuentra al suroeste de Miami. Es la isla habitada más pequeña del mundo, dividida por 2 naciones. Francia y Holanda comparten los 60 kilómetros de este destino turístico, creando una densidad de tráfico inusualmente alta en esta entrada al Caribe. El aeropuerto tiene mucha actividad. La isla recibe casi 2 millones de pasajeros al año. La principal razón por la que San Martín es tan activo es que es un nudo de comunicaciones. Es la única forma para mucha gente de conectar con las islas que nos rodean. La congestión aérea es solo el primer factor que hace peligroso este aeropuerto. La situación del aeropuerto es la característica más peligrosa. En un extremo de la pista es preciso un rápido ascenso en el despegue para evitar una escarpada zona montañosa. El aparato tiene que despegar con un ángulo muy pronunciado porque las montañas tienen unos 800 metros de altura. El avión debe superar estas montañas lo antes posible, pero hay que recordar que estos aparatos están cargados de pasajeros y de equipaje, y a veces incluso llevan carga adicional.
Para el piloto, la responsabilidad de hacer volar el avión con seguridad es un reto importante. Por suerte, no ha habido incidentes en San Martín. Y al otro extremo de la pista, la aproximación hace que los aviones pasen directamente sobre la playa. San Martín es un aeropuerto muy activo, como el de las demás islas del Caribe, incluso más que otros destinos insulares. Lo que lo hace distinto es la ruta de aproximación que pasa muy cerca de los hoteles, la playa y los coches que circulan junto al final de la pista. La playa es una de las más concurridas de la isla y las ruedas de los aviones pasan a solo unos metros sobre las cabezas de los turistas. Debido a la proximidad de los aviones a la carretera y a la playa, este es el mejor lugar para observar aviones. La gran atracción de este aeropuerto es el extremo de la pista, popularmente conocido como el Sunset Bar. A la mayoría nos gusta el sol, a casi todos nos gusta el agua y el ambiente de playa. Y el Sunset Bar reúne todo esto. Y una de las peculiaridades del Sunset Bar es que tiene un cartel donde se anuncian las llegadas. También hay un pasatiempo al que llaman montar la valla. El mayor peligro del aeropuerto Princesa Juliana se presenta junto a las vallas del aeropuerto. Los amantes de las emociones fuertes escalan una valla metálica, se aferran a ella, esperan al encendido de los reactores de un avión que va a despegar y aguantan firmes para probar sus fuerzas. American 667, there's a takeoff runway 10, wind 1500. Roger, American 667, runway 10, clear for takeoff. Roger. Creo que es el único aeropuerto del mundo donde puedes acercarte tanto a la pista y sentir el chorro del reactor de un 747, que es un avión muy potente. Es capaz de levantar por el aire un coche, literalmente. Creo que están locos, pero es mi opinión. He visto personas volar 15 metros por el aire desde la valla hasta el agua. Creo que voy a montar la valla con ese aparato de allí. Es realmente grande, pero creo que lo aguantaré. Será interesante sentir la fuerza del motor de un 747 sobre mi cuerpo a tan corta distancia. Ya veremos qué pasa. He estado en la parte delantera de un 747 y no querría estar detrás. Mueve 350 toneladas desde 0 hasta 300 kilómetros por hora en unos cientos de metros. Esa gente puede llevarse algo más que un susto. Ha sido divertido. Al principio hacía daño, pero luego se pasa. Es como un viento huracanado. De pronto sientes una cortina de arena, tierra y polvo que te golpea a la cara y el cuerpo. Y no es demasiado agradable. Pero hacerlo con un grupo de personas es más divertido. Todos gritaban. Ha sido una experiencia divertida. Hay carteles en el extremo de la pista que aconsejan a la gente que se mantenga alejada, sobre todo durante el despegue de los aviones. Pero nadie les hace caso. Prefieren sentir esa emoción, vivir la experiencia, y deberían comprender que es peligroso.
La verdad, creo que esa actividad continuará. Gracias a la habilidad de los pilotos que se centran en la pista y en su trabajo, nadie ha aterrizado antes de tiempo llevándose por delante a cientos de turistas. Hasta ahora no ha ocurrido nada. Cuando ocurra algo, habrá más vallas y menos tablas de surf, y la gente se mantendrá alejada.